La primera parte nosotros hablamos de la necesidad, de la pertinencia, de la importancia de ver este tema. Y, como decíamos en aquella ocasión, hay cosas que confundimos con el Evangelio, que pudieran relacionarse con el Evangelio, pero no son el Evangelio. Y definimos también lo que es el Evangelio. Y la hermana Oliana nos trajo un mensaje muy bueno, muy interesante, con el tema lo que el Evangelio puede hacer y hace en la vida de las personas. El Evangelio que transforma vidas. Y nos mencionó al apóstol Pablo como número 1 y los pasajes que ella usó de Romanos 1:16. También nos habló de la samaritana, de Zaqueo, de María Magdalena. Y es bueno, importante siempre recordarles que lo escuchen, aquellos que no lo han escuchado, que lo escuchen. Y aún los que lo escucharon, estuvieron presentes, repasarlo si pueden. Afortunadamente lo tenemos ahí en las redes. Y en esta ocasión, esta mañana, vamos a hablar, esperamos que el tiempo nos ayude, sobre este subtema, el contenido del Evangelio. El contenido básico, esencial del Evangelio. ¿Cómo es que debemos presentar el Evangelio? ¿Qué contiene el Evangelio de manera fundamental, de manera básica? Y para hablar de eso, decíamos la primera vez que para hablar del Evangelio como buenas noticias, hay que comenzar a hablar de una que no es muy buena, paradójicamente, que se llama el pecado. No podemos hablar del Evangelio, ni de Jesucristo, ni de la salvación, sin hablar del problema que envuelve todo esto, que se llama el pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Pudiéramos esta mañana hacer una conferencia, una charla o un estudio bíblico del tema del pecado, porque pudiera ser un tema amplio, pero no hay que complicarlo mucho. Creo que en esencia sabemos lo que es, pero yo se lo voy a traer a ustedes, se lo voy a recordar. Bíblicamente hablando, es desobediencia, transgresión a la ley de Dios, a lo que Dios ha establecido. Es una definición de Primera de Juan, capítulo 3. Hay una error en la cita ahí. Es Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, que dice que el pecado es transgresión, o sea, violación a la ley de Dios, a lo que Dios ha determinado, a lo que Dios ha dicho. Pero también, para que no nos quedemos solamente, si yo le preguntara a ustedes qué es pecado, dicen, bueno, es hacer cosas malas que no agradan a Dios. Pero hay una parte que se queda, y es no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es dejar de hacer lo que Dios quiere. Esto se llama el pecado de omisión, lo que dejamos de hacer. Y el mismo Santiago nos dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es duro. Y yo creo que es el mayor pecado de nosotros los cristianos, que aún sabiendo lo que debemos hacer y en la medida, porque a veces lo hacemos medianamente, y déjenme decirles que una obediencia parcial es una desobediencia. Ahora el Señor, no sé por qué el Señor puso esto en mi mente para decirlo, porque hubo un rey llamado Saúl que obedeció a Dios de manera medianamente y Dios se le regó, déjenme decirlo. Es más, eso trajo que Dios tuvo que desechar a aquel rey porque él cumplió parcialmente la voluntad de Dios. Ustedes lo pueden leer el primer libro de Samuel, capítulo 15. Ahí está. Entonces, amados hermanos, pecamos por actos y por actitudes. Hasta en nuestras actitudes pecamos, comisión y omisión. El pecado se manifiesta en nuestras vidas, en pensamientos, nuestras palabras y acciones u obras. Jesús habló, cuando usted se va al Evangelio, al Sermón del Monte, encontrará que Jesús dijo, oíste que fue dicho tal cosa, pero yo os digo esto. No era contradiciendo lo anterior, sino ampliándolo, porque vemos solamente lo observable. Dios mira el corazón.
Dios mira la intención de nuestros corazones. Dios ve las actitudes. Aquello que el hombre no ve, Dios lo ve. Así que Jesús fue dicho que no matarás, pero el que aborrece a su hermano es como si lo matara. Oíste que fue dicho, por ejemplo, no adulterarás, pero el que mira a un hombre o a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, el pecado está ahí, amados hermanos, en nuestras actitudes, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Pecado es rebelión, pecado es errar al blanco. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace que tiremos, busquemos, pero erremos siempre al blanco. Es desviarse en el camino. Y vamos a ver en breve algo muy importante. Y es que dice Isaías que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual. Fíjense que pasa de lo general a lo particular. Y vamos a ver eso ahora. Todos nosotros y cada cual. Para que no pensemos de manera tan genérica. La universalidad del pecado. El pecado es universal. La palabra señala, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es un todo absoluto, porque hay todo relativo, ustedes saben, y no hay que escandalizarse por eso. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero ese todo ahí puede ser condicionado a algunas situaciones. No es todo lo que le venga a la mente, no es todo su capricho. O sea, que ese todo tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me entienden? ¿Me comprenden? Ahora, este todo, cuando dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, es todo. Así que todos han pecado, todos hemos pecado. Por si acaso, aquí no hay excepción. Y lo leíamos hace un rato. Dios no hace excepción en ese sentido. Judíos, gentiles, ricos y pobres, blancos y negros, de todo pueblo, linaje y nación, todos han pecado. Aún la persona más moralmente correcta, sí, porque a veces clasificamos los pecados en grandes, pequeños, medianos, veniales, mortales. Pero para Dios son pecados. Todos hemos pecado. Aquella persona que cree que no ha pecado, ha pecado. Eso no estamos midiendo con los estándares de la sociedad, con estándares humanos. Dios ha dicho, todos han pecado, todos hemos pecado. Y el que se atreva a decir que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Dice el mismo Primera de Juan. Y también la palabra de Dios señala que no hay una persona que pueda decir en este mundo que no ha pecado. Eclesiastés 7:20. Nadie puede cumplir a cabalidad los estándares o normas divinas. Nadie puede justificarse delante de Dios. No hay justo ni aún uno, ni uno solo. Y eso es absoluto. Por tanto, cerrando esa parte, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto de estar destituido de la gloria de Dios, Romanos 3:23, significa alejados de su presencia, ahora, del reino de Dios, del gobierno de Dios en la vida de la persona, de la gloria eterna, que estamos pensando ya más allá del sol, ¿verdad? Y del cielo, todo eso júntelo. Eso significa destituido de la gloria de Dios. Ya ahí entramos a las consecuencias del pecado. Ya dijimos estar destituido de la gloria de Dios. Pero vamos a entrar a un terreno un poquito más incómodo. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la paga. Hay una versión que dice el salario, el resultado es la muerte. Ahora, ¿qué significa esto de que el resultado del pecado es la muerte? Bueno, primero, la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es la separación de Dios, del hombre de Dios por el pecado. Es decir, que no hay comunión entre el hombre y Dios. El mismo Dios dice en Isaías, creo, que dice que vuestros pecados han hecho una barrera, una separación.
no hay comunión entre Dios y el pecado. Así que el pecado nos separa de Dios y esa separación vamos a decir que nos mata espiritualmente, porque fuimos creados para estar con Dios, ¿verdad que sí? En esa comunión que tenía Adán y Eva en el principio, pero esa comunión se rompió. De hecho, cuando Dios le dice, el día que ustedes desobedezcan, morirán. Y se murieron de una vez físicamente, por lo menos, no, siguieron, pero se rompió esa comunión, entraron en una muerte espiritual, Imagínese usted a un pez fuera del agua. ¿Qué va a pasar con ese pez si sale del agua? Va a morir prontamente porque su hábitat era estar en el agua. Así mismo, el hombre separado de Dios está muerto. Espiritualmente viene la segunda consecuencia. La muerte física también es consecuencia del pecado. Lo que pasa es que ya el Señor resolvió ese asunto para los hijos de Dios, ¿verdad? La muerte ya no es muerte, sino Él cambia a una vida plena en la presencia del Señor. Pero hay un pero aquí muy fuerte. Para aquellos que no resuelvan su problema con Dios, su problema de muerte espiritual, viene la muerte segunda, que es la muerte eterna, en aquel lugar que poco se predica, se llama infierno, y que existe, que es real, y que todo aquel que no se reconcilie con Dios, que no arregle su cuenta con Dios, sencillamente va a parar a ese lugar que es la separación eterna del hombre de Dios, en ese lugar que se llama infierno, Apocalipsis 20:14, o la muerte segunda. Amados, el pecado afecta a todas las esferas de la vida humana: la mente, las emociones, la conducta, nuestra relación con Dios, por supuesto, nuestra relación con los demás, con el prójimo y con la creación, que bastante daño le hacemos. Consecuencia de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, de nuestra tosudez. El pecado es la causa. A veces buscamos la causa de los problemas del mundo en aspectos filosóficos, o pensamos que son simplemente medidas gubernamentales las que hay que tomar para que el problema del mundo se resuelva. Sí, hay muchas cosas que se resuelven, pero el corazón del ser humano sabemos que lo resuelve el Señor, que lo resuelve Jesucristo, que lo resuelve el Evangelio de Jesucristo. Así que la corrupción, la inmoralidad, el egoísmo, la crueldad, el odio, la injusticia y todos los etcétera que usted quiera agregar, es consecuencia de eso que Dios dice que se llama pecado. Vamos a ponerle su nombre. Se llama pecado. Y es por todo esto, amados hermanos y amigos, por todo lo que hemos dicho hasta ahora, que el hombre necesita volver a Dios, que el hombre necesita reconciliarse con Dios, que el hombre necesita el perdón y la salvación eterna, la salvación de su alma. Y eso no lo puede hacer por sus propios medios, por su propio esfuerzo, ni haciendo todo el sacrificio que haga. No es posible, solamente por medio de Jesucristo. Entonces, la respuesta de Dios al pecado no se trata de que el pecado agarró de sorpresa a Dios y dijo, ay, ¿qué voy a hacer ahora? No. Dios concibió desde la eternidad, y esto puede ser profundo, pero no vamos a entrar en profundidades, lo que llamamos el plan de redención, que lo hemos mencionado y que se comenzó a manifestar desde Génesis. Ese plan de redención concebido por Dios desde antes de la fundación del mundo, y que ese plan incluye lo que es la liberación del pecado del ser humano y de la muerte a la que tanto le tememos. Fíjense que le tememos a la muerte física, pero esa no es la peor. Estar sin Dios y sin esperanza, esa sí es fuerte, porque esa nos lleva a la segunda. Así que hemos dicho en algunos memoriales que el principal problema del hombre no son las enfermedades, no son una familia complicada, no son los problemas económicos, es estar sin Cristo. Porque estar sin Cristo es el principal problema del ser humano. ¿Y de qué le vale al hombre
conquistar el mundo y perder su alma, dice el mismo Jesús. Así que el hombre necesita salir de ese pecado, de esa muerte espiritual. Necesita la salvación y la vida eterna. Por eso esa parte de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, más, esa es la parte mala del Evangelio. Ahora, más la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué movió a Dios a hacer ese plan, traernos salvación y vida eterna por medio de Jesucristo? Tu linda cara, tu apellido, tu estatus social, tu religiosidad. No, nada de eso, nada de eso conquista el corazón de Dios. No, Él lo hizo voluntariamente, Él lo hizo por amor, por su gran amor, por su gran misericordia, ¿verdad? No lo merecemos, no nos lo ganamos, no lo compramos, por su gran amor, su gran misericordia. Y lo dice pasajes como Juan 3:16, que ese si ustedes se lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que Juan está terminando un capítulo interesante del encuentro de Jesús con Nicodemo, y termina ese pasaje fabuloso, y no solamente termina ahí, sigue hasta el 21, que es bueno que ustedes lo vean en todo su contexto. De tal manera, o sea, no es una manera cualquiera, nadie puede amarnos así como Dios, y nos sigue amando, gloria sea su nombre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por las riquezas de su gracia y su gran bondad. Efesios 2:7. Finalmente, ¿cuál es la respuesta del hombre al mensaje del Evangelio? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo el hombre responde al Evangelio? El hombre por sus propios esfuerzos y obras no puede responder al mensaje del Evangelio. No hay nadie ni nada que nos pueda convencer. Y aquí cometemos muchos errores, porque a veces pensamos que en la elocuencia, en cómo se maneja el predicador, o qué facilidad tenga para un don de convencimiento, un predicador que pueda impactar los corazones, todo eso suena bonito, pero hermano, el único que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Y hasta que eso no llegue, no te vistas que no va. Es una frase que dice por ahí. Mire, hasta que no llegue, mire, usted puede estar en la iglesia 100 años y hasta que no llegue, yo le voy a decir lo que significa eso, yo le voy a explicar lo que significa, porque no es un asunto emocional, que a veces nos emocionamos con el que se emociona y pensamos, ya este hombre está salvado, este hombre está en el cielo. Esta es una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que es una obra del Espíritu Santo. Estemos claros con eso. Significa que no hagamos el llamamiento, todas esas cosas, sí, hay que hacerlo. Pero no es porque yo agarre la mano al amigo de la mano, no es porque yo le dé una motivación. Todo eso pudiera el Señor usarlo, pero no es eso lo que va a producir la convicción en el corazón de las personas. Y lo hemos visto tanto aquí. Cojamos la seña. Lo hemos visto tanto. La respuesta del hombre es arrepentimiento y fe, según lo que establece la palabra del Señor. Jesús dijo, iniciando su ministerio, el Evangelio ha llegado, el reino de los cielos ha llegado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es una emoción superficial de dolor. No es remordimiento. Judas tuvo remordimiento y sabemos lo que pasó. No es remordimiento. No es un simple sentimiento de culpa. Amados, el arrepentimiento es un cambio de mente y de acciones. Es una convicción profunda que contrista al espíritu. Eso también lo incluye el arrepentimiento. Una tristeza en el corazón por el pecado.
Y ese corazón contritado es llevado al arrepentimiento, a confesar los pecados, a reconocer y confesar sus pecados y apartarse de ellos por la obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es arrepentirse. Yo le pregunto a los amigos en esta mañana, ¿usted se ha arrepentido de verdad de sus pecados? Por esa acción del Espíritu Santo. ¿Usted ha confesado sus pecados delante del Señor? Y no solamente lo ha confesado, sino se ha apartado. Dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, porque si tú lo confiesas y sigue igual, no ha habido arrepentimiento. El que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. ¿Qué es creer? Porque dice la palabra, usa la palabra creer o la fe, lo que llamamos la fe salvadora. No se trata de un creer intelectual, no se trata de un creer con la mente, sino de un creer con el corazón. Los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Es decir, que no es un asunto mental o intelectual, o que yo hice una deducción de que Dios existe. Todo eso puede ser bueno, pero no estamos hablando de eso. Porque si hay alguien que cree que Dios existe, es Satanás y los demonios. Lo que pasa es que no cambian, siguen siendo demonios. Porque ellos saben lo que es Dios y tiemblan porque saben quién es Dios. Y hay gente que ni cree ni tiemblan. ¿Qué le parece? ¿Qué cosa? Dice la palabra que el que confiesa con su boca y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos a Jesucristo, será salvo. Entonces, este creer, este confiar en Jesucristo, en su sacrificio y en su obra redentora a nuestro favor, reconocer y confesar que Él es el Señor y que murió y resucitó para nuestra salvación. Ese es el Evangelio, básicamente. No es un asunto complicado, pero a veces nosotros lo queremos o quitar, lo queremos añadir. Y ahí está el problema. Se necesita, amados hermanos, arrepentimiento y fe. Las dos cosas. Nadie puede arrepentirse y no creer, no aceptar a Cristo y su sacrificio. Nadie puede tener fe sin arrepentimiento, porque hay un bloqueo, hay algo que impide que tú puedas tener fe. Ambas cosas van de la mano, no se pueden desunir. Yo quiero que estemos de pie. Gracias, Señor. Yo espero que tengamos claridad de esto, hermanos, que no nos perdamos de entender lo que es el Evangelio. Y también, si alguna vida de la que está aquí, algún amigo no había entendido el Evangelio, yo espero que el Espíritu Santo de Dios haga esa obra en su corazón. Yo no lo puedo hacer, pero Él lo puede hacer. Y vamos a estar orando por eso. Que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones, que podamos los creyentes reafirmar nuestra fe en Jesucristo, lo que ya hemos creído, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que sigamos en esa vida que ya el Señor nos ha entregado, viviendo cada día como Él quiere que vivamos. Gracias, Dios. Bendito.